Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 29 de julio. De la 17ª semana del tiempo ordinario en el ciclo C. Celebramos a santos Marta, María y Lázaro, los amigos del Señor Jesús. Se mencionan en varias ocasiones en los evangelios del Nuevo Testamento. Muy bien, aquí tenemos un pequeño párrafo con respecto a los santos que se celebran en este día, y hay una misa precisamente de carácter obligatorio de Santa Marta, ¿no? Sin embargo, vamos a leer las lecturas propias de la feria, que se llama, ¿no? O del día. Muy bien, para tener continuidad, ¿no?, con el desarrollo de los libros que estamos haciendo en este tiempo ordinario. Y obviaríamos la fiesta, las lecturas propias de la fiesta. Muy bien, tenemos entonces la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 33, versículos del 7 al 11, y del capítulo 34, los versículos del 5, parte B al 9 y el 28. Muy bien. Después de toda la intercesión que hizo Moisés para que Dios no castigara al pueblo por haber cometido idolatría, ¿no?, adorando al becerro de oro que se hicieron. Dios perdonó al pueblo. Sin embargo, dice que castigará a quienes se rebelaron y cometieron este gran pecado, ¿no?, de idolatría. Tenemos ahora una parte sobre la tienda del encuentro, ¿no?, que le dijo a Dios a Moisés que elaborara, ¿no?, diseñara, teniendo como modelo lo que le había mostrado en el cielo. Bueno, entonces nos dice el Éxodo: en aquellos días Moisés levantó la tienda y la plantó fuera a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que deseaba visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Bueno, esta tienda del encuentro estaba diseñada, como decía al comienzo, de acuerdo al modelo que le hizo ver el Señor en el cielo, ¿no? En el monte Sinaí. Desde ahí le mostró el modelo según el cual él debería construir o diseñar la tienda, ¿no?, la tienda del encuentro. Muy bien, en esa tienda también había unas divisiones, ¿no? Y había un lugar donde bajaba, dice, la nube, ¿no? Y eh, hablaba con el Señor Dios con Moisés. Bueno, entenderíamos una tienda como una tienda de campaña, pero especialmente diseñada, ¿no? Porque ahí bajaba Dios a comunicarse con Moisés en una nube. Y continúa: cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la tienda, mientras el Señor
hablaba con Moisés. Bueno, el campamento era un conjunto de tiendas, ¿no?, donde vivían los israelitas eh, en su desplazamiento por el desierto. Fuera de este campamento estaba entonces la tienda, ¿no? La tienda que era una especie de santuario donde, recordemos, estaba en el lugar más santo, estaba el arca de la alianza, ¿no?, que Dios le había mandado a Moisés que construyera. Bueno, entonces todos, dice, cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se postraba, cada uno en la entrada de su tienda. Entonces, era un acto de adoración. Cuando la nube bajaba, que era Dios, entonces todos salían a la entrada de cada uno de las tiendas de los israelitas, de las familias, y se postraban, ¿no?, en dirección a la tienda del encuentro. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Después Moisés volvía al campamento, mientras José, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la tienda. Moisés se quedó en la presencia del Señor y pronunció su nombre. El Señor pasó ante él, proclamando. Bueno, este es un pasaje en el que Moisés está en la cima del monte, ¿no?, y le pide al Señor que le haga ver su gloria. El Señor le dice que le hará ver, pero solamente eh, su espalda, ¿no?, que no podrá ver su cara porque moriría. Entonces él, en la hendidura de una peña, él se deja ver, dice, ¿no?, y proclamará su nombre. ¿Sí? Esto es bastante enigmático y hay eh, una variedad de interpretaciones. Entonces el Señor pasó ante Moisés, proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, que mantiene la clemencia hasta la 1000ª generación, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero que no los deja impunes, y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Bueno, aquí debemos observar que cuando el Señor proclama, ¿no?, Señor, Señor, Dios compasivo y clemente sería, ¿no?, aquí el término traducido al griego del hebreo, ¿no? Sería compasivo, eh, rahum, y eh, clemente, que sería Hanun, ¿no? Rahum, Hanun, sería compasivo y clemente, lento a la ira y rico en misericordia, sería. Este es el famoso Hesed del, eh, del hebreo, ¿no? Y lealtad, Emet, también del hebreo, que sería eh, fidelidad, ¿no?, porque es fiel a sus promesas y cumple lo que promete. Entonces tendríamos Dios compasivo y clemente, lento a la ira y rico en misericordia y fidelidad o lealtad o verdad, ¿no? Serían lo mismo. Bueno, continuamos. Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra cuando el Señor pasó, ¿no? Moisés al momento se inclinó y se postró en tierra como acto de adoración. Y le dijo: si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros
aunque es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor durante 40 días, con sus 40 noches, sin comer ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Bueno, inicialmente Dios había dicho que los acompañaría a su ángel, ¿no? Pero luego que Moisés implora, intercede por el pueblo, entonces el Señor Dios decide que Él mismo los acompañará. Bueno, aquí está patente la misericordia, ¿no?, del Señor y su perdón para con el pueblo que le fue infiel, adorando a un Dios, a un becerro de oro. Vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 102, cuyo responso es: el Señor es compasivo y misericordioso. Aquí nos atenemos a la traducción del hebreo directa al griego, que sería: el Señor es compasivo y clemente, ¿no? Como lo apuntamos anteriormente en la lectura. Este es un salmo eminentemente de alabanza y de acción de gracias, ¿no?, que alaba precisamente la benignidad de Dios y su misericordia, como está aquí en el responso, a pesar de todo, ¿no?, a pesar de las infidelidades del pueblo. Dice el salmista: el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y clemente, lento a la ira y rico en misericordia, como lo habíamos traducido anteriormente del hebreo al griego. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que le temen. Por los que le temen y obedecen, ¿no?, y cumplen la ley del Antiguo Testamento. Muy bien, y pasamos al Evangelio, continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Mateo. Tenemos el título temático: lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el fin de los tiempos. Muy bien, tenemos el capítulo 13 de San Mateo, versículos del 36 al 43. Bien, nos dice San Mateo: en aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó. Bueno, aquí se entiende que son los apóstoles, ¿no? Se fue a la casa y en la casa de Pedro, donde vivía en Cafarnaúm, le piden que les explique la parábola de la cizaña, ¿no? Bueno, entonces les dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno.
El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el fin de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, como era un ambiente y una cultura agrícola, ¿no? Eh, ellos querían que les explique esta parábola, ¿no? Para ver qué tanto podían entender de algo que hacían, ¿no? Porque cultivaban el campo. Lo más importante aquí es que la buena semilla son los ciudadanos del reino de los cielos, ¿no? El reino de Dios. Ciudadanos, que seríamos los cristianos, los que hemos abrazado la fe, ¿no? Y hemos practicado lo que el Señor nos ha dicho en el Evangelio. Y la cizaña, ¿no? Que es la mala hierba, ¿no? La maleza, que normalmente crece, ¿no? Con el trigo, por ejemplo. Pero aquí la figura es que la siembra el diablo, el maligno. Y es entendible, pues, que eh, los cristianos estamos en el mundo, estamos rodeados de tentaciones, ¿no? Del maligno. Por eso es importante eh, perseverar, ¿no? En la fe y en la práctica de las obras de caridad. Y también aquí está eh, el día del juicio, ¿no? El día de la siega, cuando los segadores dice, arrancarán la cizaña, porque ellos sí la sabrán arrancar cuando ya esté lista para la cosecha, ¿no? Que es el final, el juicio final. Entonces ellos arrancarán la cizaña y la echarán al fuego, que sería el infierno, ¿no? Y serán arrojados al horno de fuego, el fuego eterno, lo dicen en otros pasajes, ¿no? El fuego que no se extingue. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, en el reino de los cielos, ¿no? Quienes hayan perseverado. El que tiene oídos, que oiga. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.